Bien, Alfredo Blanco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? Bueno, tal como decías en la introducción, el presidente se ocupa mucho de las cuestiones internacionales, digamos, ¿no? Hoy escuchaba en la conferencia de prensa del vocero presidencial que alguien le preguntó a propósito de que el presidente ha dicho que tienen que ser moderados con las vacaciones. Alguien le dijo, bueno, pero el presidente, si uno calcula cuántos días estuvo afuera, uno puede hacer la cuenta y es el equivalente a que hubiera estado un día por semana desde que asumió afuera, ¿no? Porque yo creo que le da mucha importancia a eso. Y vos mencionaste, ya está en Argentina ahora, cuando el programa salga al aire seguramente ya habrá alguna otra noticia, y que ha vuelto de su visita a Italia, en la cual yo diría que tiene un aspecto tiene que ver con su pretensión de difundir la ideología que él, digamos, propagandiza, pero el otro tiene que ver que tuvo algunas reuniones importantes con empresarios. Sí. Y tuvo la reunión con la Giorgia Meloni, que ya creo que es la quinta vez que se reúne, ¿no? Tenemos una foto de la reunión, esa es la foto de cuando llegó en la visita a Italia. Y tiene por delante varias más. Tiene por delante, en enero, va a ir a la asunción del nuevo presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump. Sí. Y yo creo que va a tratar desde Estados Unidos, creo yo, no he visto nada de eso, pero seguramente va a intentar de allí, no sé si pasando antes por la Argentina, ir al Foro Mundial de Davos, que se hace en Suiza. Digo, eso creo que, acá se le da mucho valor en términos políticos, pero también tiene su importancia, digamos, en términos de poner en el radar de potenciales inversores a la Argentina. De hecho, en estas reuniones que ha tenido en Italia, se han anunciado un par de inversiones, algunas de las cuales a lo mejor ya venían siendo trabajadas, porque son proyectos que para desarrollarlo necesitan. Pero ya no sabés qué más la atención el querer implosionar el Mercosur. Bueno, tuvo esa intervención. De todos modos, el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea tiene todavía por delante mucho camino por recorrer. De hecho, tiene reacciones. A las reacciones en contrario de los agricultores franceses, ahora están las de los españoles, claro. Tanto los agricultores como los productores de carne. O sea que eso por delante falta bastante. Y mientras tanto, digo, hoy ha hecho un post en la red, en X, diciendo, digamos, alegrándose y festejando la información sobre la evolución del Producto Interno Bruto del tercer trimestre, ¿no? 3,9, ¿no? 3,9, pero y el presidente lo hace, más allá de algunas expresiones vulgares que ha usado en ese tuit, lo plantean y me parece que, los funcionarios no pueden hacer otra cosa, como que ya está la economía despegando de una manera significativa. Hay que tener algún cuidado con eso. ¿Por qué? Creció 3,9. En realidad, ese crecimiento del 3,9 es en relación al trimestre anterior, pero si uno lo relaciona al mismo trimestre del año pasado, el producto cayó más o menos 2%. En este año, ese crecimiento que hay de un trimestre al otro es consecuencia de que todos los componentes de la demanda agregada de la economía es como una suma de consumo público y privado, inversión pública y privada, y el gasto de gobierno, que está dentro, uno lo puede poner dentro del consumo, ¿no? Uno puede decir consumo privado, más gasto de gobierno, más inversión, más las exportaciones, ¿no es cierto? Y a eso, digamos, eso sería la demanda interna, la demanda agregada de la economía, ¿no? Subieron todas esas variables, el consumo, el gasto público, todo subió. El gasto público subió poco, el consumo público subió muy poco, la inversión subió mucho, pero claro, estamos comparándola contra el trimestre anterior. Cuando uno compara contra el tercer trimestre del año pasado, todas esas variables le dan
excepción hecha de las exportaciones, creo, le dan negativa. O sea que, digamos, está claro que la economía da la impresión que va camino a recuperar al nivel. Pero da la impresión hasta ahora que es más un rebote en relación al año pasado que lo que va a ser un crecimiento sostenido. Me parece que para eso hay que poner más que nada la esperanza en 2025. Probablemente el primer trimestre de 2025, más allá de cuestiones estacionales, muestre que la economía parecería que se recupera. Sin lugar a dudas, esa recuperación o estos atisbos de recuperación que vemos ahora, hay que mirarla desde otra óptica también con cuidado, y es quiénes son los que se recuperan, cuáles son los sectores que da la impresión que se han sido castigados. Bueno, vos lo has señalado. Lo hemos visto. Vos lo has señalado en varias oportunidades. Cuando mostramos el estimador mensual de la actividad económica por rama, o en la industria por rama. Exacto. Bueno, este viernes el Instituto Nacional de Estadística y Censo va a publicar el nuevo dato del EMAE, o sea, que vamos a tener un dato un poco más próximo, digamos, vamos a tener octubre, para ver si efectivamente se va consolidando eso o no. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, para que la economía finalmente se recupere, un porcentaje muy importante de la demanda agregada es el consumo. Para lo cual hace falta que el poder de compra se recupere. Los salarios formales se han venido recuperando, pero bueno, no significativamente, se han recuperado un poco. Por supuesto, si uno lo compara con la situación de algunos años atrás, están todavía muy bajos. Sí, por supuesto. Entonces, si se consolidara una recuperación... Hay empleados nacionales en negro. Bueno, además, cuando uno mira... En negro, perdón, en pobreza. Bajo la línea de pobreza. No, y además hay en negro también, porque hay monotributistas que trabajan en el Estado. Pero digo... Si uno mira cuáles son los salarios que se recuperaron, son los salarios del sector formal privado. Los del sector público no se recuperaron, no se están recuperando, y los de los informales menos, ¿no es cierto? Entonces, eso va a ser, yo creo que si eso no se concreta una recuperación del poder de compra es bastante difícil. Seguramente el año que viene el producto va a crecer. Las estimaciones dicen que puede crecer 3%, 4%, lo que fuera, porque van a estar comparadas contra este año, y este año el producto en principio va a caer más o menos 3%. Entonces el año que viene va a aparecer como una recuperación. Pero esa recuperación... Perdón que te interrumpa. ¿Recuperación o rebote? Bueno, es lo que a veces se le llama rebote, es decir, después que cayó, sube un poco. Claro. Pero además no va a ser homogéneo. Si uno mira hoy, se encuentra con que, un sector que ha tenido, digamos, caídas muy fuertes ha sido construcción. Sí. No solo por la obra pública, sino que tuvo caída las construcciones privadas. Y el otro sector que también ha sentido fuerte el proceso recesivo es el sector comercio, ¿no? Y en el sector industria hay algunos sectores que da la impresión de que no se recuperan, otros que les va mejor. Cuando uno dice, ¿a quién le va bien? ¿No es cierto? Bueno, ahí seguro vamos a mirar a minería, a petróleo, ¿no es cierto? A petróleo específicamente, fuera del concepto general. A petróleo, al litio, a eso da la impresión que les va mejor, ¿no es cierto? Y por supuesto el sector agropecuario, que no es que le vaya extraordinariamente bien, pero como es un sector que tiene muchas ventajas competitivas, es el sector que alimenta las exportaciones y las exportaciones crecieron significativamente. Entonces, para resumir, es un buen dato el de crecimiento del tercer trimestre, pero no es el certificado de que ya pasó la recesión y que ahora de aquí en adelante solo nos esperan buenas noticias. Yo creo que todavía hay varios aspectos que va a haber que ver cómo evoluciona. En materia de inflación, el gobierno también puede decir que tiene buenas noticias, pero de todos modos tiene buenas noticias para el auditorio doméstico. Tener una inflación del 2,5%, del 3% mensual es una inflación que está, pero claramente muy por encima de las inflaciones de todos los países de la región. Todos los países de la región, todos prácticamente, excluyamos Venezuela,
tienen inflación de un dígito anual, ¿no? Y algunos tienen anualmente la inflación que nosotros tenemos en un mes. De manera tal que ahí todavía falta mucho para seguir para adelante. Y hay que ver si finalmente el gobierno logra sostener el superávit fiscal, el superávit financiero, el año que viene, cuando hay muchos que dicen que en los años electorales generalmente es más difícil tener una regla fiscal severa. ¿Mm? Pero bueno, lo veremos eso seguramente en las próximas semanas. Dijiste una palabra y me quedo picando. Dijiste minería. Sí, sí. Y minería yo la asocio en este momento con las reuniones permanentes que tiene el presidente Milei con Elon Musk. Bueno, es probable que... Elon Musk más Trump. Sí, sí. Sí, bueno, es obvio que en el caso de Elon Musk, digamos, hay grandes empresas muy interesadas en particular en el litio, creo que también en el cobre. El cobre, los expertos dicen de que en el futuro va a escasear. Y entonces, bueno, creo que esos sectores van a intentar, digamos, invertir para extraer esos. Por supuesto que va a ser, es una estrategia, digamos, como algunos le llaman extractivista esa estrategia, ¿no? Es decir, y que quizás el efecto de difusión sobre el resto de la economía no sea tan grande como sería deseable. Allí aparece el otro riesgo. Y el otro riesgo es que si en ese proceso seguimos además con la política cambiaria que tenemos hoy, pero además abrimos más la economía, bueno, ahí aparece un riesgo para alguna parte del sector industrial y en particular para empresas medianas y pequeñas, que hay que evaluarlo con cuidado porque en el pasado ha habido experiencias malas. Decime una cosa, ¿cómo entendés de que el dólar blue haya estado, por lo menos, se cotiza en paralelo con el dólar oficial? Bueno, ahí hay una cosa que es importante, creo yo. Por un lado, el gobierno tiene una intervención indirecta en el mercado cambiario. Cuando el gobierno permite que el 20% de las exportaciones se liquiden en el contado, en el dólar MEP. Digamos, o cuando eso obviamente hace que haya un suministro de dólares en ese mercado, en el mercado financiero, digamos, y entonces no hace falta recurrir a lo mejor eso sumado a que bajo ciertas circunstancias muchos de quienes tenían su portafolio colocado en dólares o moneda extranjera advirtieron de que era un buen negocio pasarse a pesos, porque el negocio del carry trade, que es traer los dólares, poner la plata a una tasa alta en pesos y después irse porque el dólar está estable, bueno, eso ha funcionado muchas veces en la Argentina, ¿no? El problema es cuando eso empieza a haber dudas sobre la sostenibilidad del tipo de cambio. Yo creo que por eso el gobierno, además, yo coincido que el gobierno no levanta las restricciones del cepo, porque para eso tendría que tener mayor poder de fuego, tendría que tener, creo yo, más reservas internacionales. Tiene 31.000, 32.000 millones de dólares, ha aumentado, pero todavía, según la mayoría de los cálculos, está en una fase de reservas netas negativas. Entonces no puede arriesgarse a eso. Yo creo que si hiciera eso habría riesgo de una corrección cambiaria. Pero bueno, hay algunos autores que son muy respetables. Bueno, el caso de Cavallo, que cree que se puede levantar la restricción sin problemas. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene.